¿A qué llamamos hernia en la columna, en la espalda? ¿Qué es eso de hernia lumbar? ¿Cuáles son los peligros de tener una hernia en la columna? ¿Por qué tantas personas sufren de hernias en la columna y sobre todo en la columna lumbar? ¿Qué es lo que la hace tan peligrosa? ¿Es lo mismo que una hernia del núcleo pulposo? Estos pueden ser los signos y los síntomas que tú experimentas cuando tienes una hernia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es la prevención que podríamos hacer? ¿Y cuál es el tratamiento que hoy se hace para una hernia de la columna? Quédate hasta el final. Vamos a resolver todas estas inquietudes que ustedes nos han planteado en nuestro canal. Gravísimo. Si sientes esto en la espalda, podría ser una hernia. ¿Qué es una hernia de la columna? Entre el 60 al 80% de todas las personas del mundo, en algún momento dado de la vida, podríamos tener un dolor lumbar. Ese dolor lumbar, que es una zona de la columna, posiblemente es la región de toda la columna que más es atacada por hernias del disco intervertebral. Y vamos a explicar. Una columna está compuesta de huesos, se llaman vértebras. Esas vértebras están separadas por unas partes blandas. Esas partes blandas se llaman discos intervertebrales. Y allí esos discos están recubiertos de una gelatina. Núcleo pulposo se le llama a esa gelatina. Ese disco y ese núcleo pulposo son los amortiguadores de la columna vertebral. Esa columna está vibrando permanentemente, se está desplazando, está adquiriendo diferentes posibilidades de movimiento y por lo tanto esas partes blandas están protegiendo las articulaciones y muy especialmente la sanidad de los nervios de cada espacio intervertebral. Esos nervios van a todo nuestro organismo recibiendo las sensaciones y percepciones que vienen del entorno, temperaturas, calor, frío, radiaciones, tacto, sensación del dolor, diferentes aspectos que deben recoger del entorno. Si hay un buen espacio intervertebral, esos nervios salen sin ninguna compresión y allí hay una fisiología absolutamente normal. Pero cuando estos discos se ven estrechados entre vértebras, allí se pierde esa sustancia blanda y ese disco puede salir de la articulación. Y a eso es lo que llamamos una hernia de disco. La columna tiene varias regiones. Región cervical, detrás del cuello. Región dorsal, detrás del tórax. Región lumbar, tal vez la zona más afectada, detrás de la cintura. Y también la región sacrocoxígea, la parte final donde termina la columna. Es esa región lumbar la que más hernias del núcleo pulposo están teniendo. De toda la columna, el 85% de las hernias se hacen en la región lumbar. Por eso muchos hablamos de hernia del disco lumbar, de hernias del núcleo pulposo, y todos ellos son sinónimos de lo que significa una hernia. En esa región lumbar hay sobre todo dos espacios. La vértebra lumbar 4 y 5 es un sitio muy frecuente de hernia. Y el espacio lumbar 5 y sacra 1 también es otro espacio que está muy atacado por hernias del núcleo pulposo. Y eso tiene que ver con los hábitos de vida, tiene que ver con los hábitos de trabajo, tiene que ver con la mecánica corporal, con la higiene postural, para poder explicar por qué esa región es la más frecuente atacada por una hernia del disco lumbar. Ese disco que cuando está íntegro se vuelve un separador de vértebras, cuando está alterado, ese disco se deshidrata, se degenera y allí pierde su consistencia. Y perdiendo la consistencia, ya no puede servir de amortiguador y sale de la articulación. En el momento en que sale de la articulación, hablamos de una hernia, porque sale de la articulación. Esa es la realidad en relación con las hernias del disco lumbar de nuestra columna. Ahora, ¿cuáles son los peligros de tener una hernia del núcleo pulposo, sobre todo a nivel lumbar? Un peligro muy notable
es que el nervio que sale de cada articulación se vea comprimido por dos vértebras, a no tener un disco que lo protege. Y si hay esa compresión, ese nervio queda irritado y allí se va a producir un dolor frecuente, a veces permanente, acompañado de otros signos y síntomas de irritación que son bastante molestos. También podría producir una sensación de anestesia a nivel de las caderas. Se llama anestesia en silla de montar, porque prácticamente cobija la parte final del abdomen, las caderas y la cintura. Esa anestesia pareciera ser que nos hubieran operado y hubieran inyectado allí una sustancia que hace que se pierda la sensibilidad. Pero también tiene otros peligros. Puede haber trastornos en el vaciamiento de la vejiga, porque los nervios no están cumpliendo su función. Y también podría haber trastornos en el desempeño intestinal, y por la misma razón, porque están afectados los nervios que irrigan, que inervan mejor estas estructuras vesicales e intestinales, provocando muchos trastornos para la vida diaria de una persona. ¿Por qué las personas sufren de hernias del disco? Una primera razón son los hábitos de la vida moderna. Hemos sido cada vez más sedentarios, hemos ido siendo cada vez más personas con sobrepeso y obesidad, hemos ido desviando los ejes corporales y entonces encorvamos la espalda hacia adelante o desviamos la columna hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, y ello se hace así posible por variaciones en la higiene postural. No sabemos sentarnos, no sabemos agacharnos, nos agachamos doblando la espalda, nos sentamos despegados del espaldar de la silla. Eso hace que los músculos que quedan al lado y lado de la columna vayan ejerciendo diferentes fuerzas, logrando esa desviación y logrando disminuir los espacios intervertebrales. Si a eso le sumamos muchas labores, muchos oficios, muchos cargos a nivel de las empresas que obligan a un desgaste mayor de la columna, provocando un trauma que se va acumulando a través de los años, eso explicaría por qué vamos disminuyendo esos niveles de espacio entre vértebra y vértebra, provocando esa compresión de los discos intervertebrales. ¿Cuáles son los signos y síntomas cuando tenemos una hernia lumbar, una hernia del núcleo pulposo? En primera instancia, el dolor, que puede ser un dolor inicialmente intermitente, unos días sí, otros días no, y luego se va volviendo cada vez más permanente. Es un dolor que también se puede irradiar hacia los miembros inferiores, pierna izquierda o pierna derecha. Limita enormemente la función, impide adoptar ciertas posiciones, impide mantenerse en determinada posición más allá de 20 o 30 minutos. Adicionalmente podrían aparecer sensación de hormigueo, anestesia o entumecimiento, ya sea en las caderas o también en las extremidades inferiores. Y allí, como consecuencia de la compresión del nervio, se puede presentar una debilidad, una dificultad para caminar, una dificultad para encarar los oficios diarios de la vida, y con ello, obviamente, limitando bastante las posibilidades de subsistencia. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle una hernia del núcleo pulposo? Tenemos que decir que hay algunos factores de tipo genético. Una estructura de columna que ha venido desde la etapa congénita con disminución de los espacios. Eso se da sobre todo en algunos organismos. Pero los factores de riesgo más importantes tienen que ver con el aumento de peso. El sobrepeso y la obesidad va haciendo que los espacios intervertebrales se disminuyan porque tiene que soportar el peso corporal. A mayor edad, mayor tendencia a disminuir esos espacios también, y asimismo a disminuir el tamaño de las vértebras. Eso lo podríamos atajar
si hiciéramos ejercicio regular y sobre todo un ejercicio sano dirigido al cuidado de la columna y al fortalecimiento de los músculos que quedan al lado y lado de la columna, de los músculos abdominales para que nos ayuden a llevar el peso del cuerpo y de los músculos isquiotibiales, aquellos que van hacia las extremidades inferiores, para que nos ayuden a cargar el peso corporal. Hay muchos oficios: manejo de cargas, conducir un vehículo 6-8 horas permanentemente en el día, son factores de riesgo. Fumar, porque disminuye la circulación a nivel intervertebral. Se dañan los vasos sanguíneos por el hecho de fumar y eso precipita la degeneración tanto de las vértebras como de los discos intervertebrales. Y definitivamente el sedentarismo es el enemigo principal de las hernias del núcleo pulposo. Una persona sedentaria y una persona con sobrepeso y obesidad debe esperar la degeneración de los discos intervertebrales provocando estas hernias. ¿Cuál es el tratamiento para una hernia del núcleo pulposo? Pues mejorar las posturas, impedir el sobrepeso y la obesidad, vigilar el peso, es decir, consumir menos grasa de origen animal, menos carbohidratos, menos azúcares. Ayudar con el ejercicio a que las vértebras queden en sus espacios adecuados para impedir la compresión de los nervios. Y en algunos puntos de vista, los médicos tendríamos que optar por una cirugía para volver a recuperar el espacio intervertebral que se ha perdido. Con todo ello, definitivamente el ejercicio, la fisioterapia, el fortalecimiento de los músculos paralumbares, paravertebrales, abdominales e isquiotibiales se vuelve esencial para el cuidado de la columna. Así es como hacemos el tratamiento de esta condición. Y si lo que queremos es prevenir, entonces desde ya es hora de empezar a hacer ejercicio. Y los principales ejercicios de fortalecimiento muscular van de la mano de caminar, nadar, montar en bicicleta, pero también hacer fortalecimiento muscular. Cuando tenemos una gran masa muscular, ella nos protege de cualquier tipo de desviación y de alteración en los ejes de la columna. Por lo tanto, el ejercicio se vuelve fundamental. Saber levantar pesos, saber manejar cargas, sabernos agachar sin doblar la columna, doblando solamente las rodillas, sabernos sentar apoyados en el espaldar de la silla. Eso lo llamamos higiene postural y está en las manos de todos y cada uno de nosotros atenderlo. Y esa es la manera como podemos impedir la aparición de una hernia del núcleo pulposo, de una hernia de la columna, de una hernia a nivel lumbar. Espero con esta información haber llevado buenas noticias a todos y cada uno de nosotros. No tenemos por qué sufrir hernias de la columna. Si observamos las posturas, higiene postural, si observamos el peso e impedimos el sobrepeso y la obesidad, si observamos la alimentación para que menos peso se acumule en nuestro cuerpo, si observamos además nuestro oficio, nuestro cargo e introducimos periodos de descanso. Y también, como es obvio, si hacemos terapia cuando hemos perdido las condiciones iniciales de fortalecimiento de esa columna. Si esta información la consideras útil y te ayuda en tu vida, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo, esa es la manera como podemos cuidar a otras personas, compartiendo este mensaje de salud en el cuidado de la columna. Todos nos podemos cuidar si seguimos pautas, si seguimos pasos sencillos en el cuidado de nuestra columna vertebral. Y todos juntos podríamos cuidar este planeta Tierra que bastante necesita de nuestras acciones. Nos vemos en un nuevo video.